Yo era liberal de toda la vida porque mi familia estaba muy asociada a la UCD. Mi abuelo había sido candidato a vicepresidente con el Sogaray en 83. Compatriotas, mi nombre es Jorge Salvador Oría y soy candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabeza Álvaro Alzogaray. En mi casa se hablaba mucho de política y siempre con las ideas liberales clásicas, liberal conservadoras, esa línea de pensamiento. Básicamente es fundamental el tema de la cuarentena, ¿no? Esa restricción tremenda a la libertad, porque digo, ante esta situación tan extrema, tan crítica, me quiero comprometer a pelear por la libertad. Así fue como empecé yendo a las marchas, a filmar. ¿Qué hace la justicia con esta cantidad de manifestantes que no solamente se pusieron en riesgo a sí mismos, a sí mismas, sino a la sociedad toda? Te podés enfrentar a 15 días a un año de prisión por desobedecer una decisión del Poder Ejecutivo, un decreto. Hasta que una persona muy amiga de Milei me dice: te lo tengo que presentar a Javier Milei para que hagas algo con él. Ese fue un gran volantazo porque implicó desasociarme de los socios que yo tenía, que estábamos apuntando a una agencia más comercial de publicidad, de videoclips. Todo eso lo corté para empezar con mi cámara y con mi mano para la edición, empezar a pelear por estas ideas. Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Libre Diario. Hoy tenemos el gusto de charlar con Santiago Oría. Así es, Oría. ahí. Santiago viene recorriendo un camino con Libertad Avanza, obviamente con el presidente Javier Milei, pero él, antes de eso, es una persona que ya venía de la industria del cine, del arte cinematográfico. Así que bueno, primero, Santiago, agradecerte por recibirnos. No, por favor, muchas gracias. Me gustaría que me cuentes un poco quién sos, porque se te conoce desde que arrancó toda la movida, ¿no? Hasta el día de hoy, lo que llega a ser el gobierno de Libertad Avanza, pero venís del palo del cine, del arte cinematográfico. Los comienzos de eso. Creo que soy alguien que estoy tratando de hacer mi aporte para que vivamos en un país mejor, en un mundo mejor. Y eso en base a defender las ideas y los valores que considero que son los correctos y los positivos para la sociedad. Son dos grandes volantazos que pegué en la vida. El primer volantazo fue darme cuenta que el derecho, la abogacía no era mi vocación. En los últimos años de derecho los dediqué a derecho tributario porque yo quería pelear contra la FIP, que el contribuyente pague menos impuestos. No. Pero bueno, llegó un momento que la vida como de oficina y estar siempre enfrente de una computadora y algo así, como que era algo que no me satisfacía. Yo era una persona muy curiosa, con mucha hambre de conocer el mundo, de conocer la sociedad, de comprender la sociedad, de mucha hambre de aventura, mucha hambre de crear creativamente, ¿no? Cosas. Y después de mucha indagación vocacional durante muchos años, encontré en lo que es el cine, lo que es la producción audiovisual, como la beta creativa y la beta de expresión que más me cerraba por todos lados. Eso fue el primer volantazo que pegué en mi vida. A los 29 años dejé derecho atrás, renuncié al trabajo como abogado, estaba trabajando en un excelente estudio y me anoté en la Facultad de Cine, en la FUC, que queda en San Telmo. Ajá. Bueno, empecé a estudiar ahí en la facultad y bueno, es todo un ambiente que por ahí no es tan afín a las ideas de Libertad Avanza. Justamente. Pero bueno, a mí no me importa, soy muy abierto. ¿Qué año era eso? Mentalmente. ¿Qué año era eso más o menos? Esto fue, arranqué en 2015, la FUC. O sea que ya ahí yo en el 2015 me acuerdo que ya lo veía a Milei estando en los... Sí, empezó a explotar en 2016, ¿no? Totalmente. Y después en 2018 mucho más, pero... Y después uno va encontrando gente que sos afín y que te vas formando como más un grupo de pertenencia. Obviamente quizá todo es más susurrado y más por lo bajo, sin decir expresamente lo que uno piensa. Tampoco era cuestión de caretear o mentir algo que uno no era, que eso nunca hice. Pero uno va encontrando su grupo, su lugar, su afinidad. Pero bueno, no estaba siendo abiertamente como un militante de las ideas o dando la batalla cultural. Yo era liberal de toda la vida porque mi familia estaba muy asociada a la UCD. Mi abuelo había sido candidato a vicepresidente con el Sogaray en 83. O sea, Claro, ya venías. en mi casa se hablaba mucho de política y siempre con las ideas
liberales, liberales clásicas, liberal conservadoras, esa línea de pensamiento. Claro. Compatriotas, mi nombre es Jorge Salvador Oría y soy candidato a vicepresidenta de la Nación en la fórmula que encabeza Álvaro Alzogaray. Somos hombres que hemos trabajado toda nuestra vida, pero nos duele la Argentina. Queremos servirla. No queremos, en cambio, que nuestros hijos y nuestros nietos sufran en el futuro las frustraciones de las últimas décadas que nuestra generación ha soportado. Pero bueno, el segundo gran volantazo que pego en la vida, dejar de apuntar a trabajar en la industria audiovisual argentina o la industria del cine argentina y comprometerme en política y particularmente apoyando a Javier Milei, ¿no? Claro. Así que ese fue un gran volantazo porque implicó desasociarme de los socios que yo tenía, que estábamos apuntando a una agencia más comercial de publicidad, de videoclips, y poder empezar eso como la estructura base, pero empezar a proyectar obviamente después a hacer cine. Todo eso lo corté para empezar con mi cámara y con mi mano para la edición, empezar a pelear por estas ideas. Yo lo voy a votar, básicamente también porque este país ya no va para más. Por la libertad de trabajar y para que mis hijos y mis nietos tengan un país mejor. Porque todo lo que dice es lo que realmente estamos pensando todos. Se viene un país nuevo, donde primero estás vos. Es hora de votar por la libertad. Milei Villarruel, precandidato. Antes de ya pasar como para esa parte que es como, ¿no? Como el fuerte de todo y lo que estás haciendo ahora, hay una suerte de contaminación progresista en la industria cinematográfica. No sé si eso vos, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, cambian los personajes, Disney te cambia los personajes, te pone uno de un sexo, el otro del otro, te va cambiando todo. Ya hoy pensás si a tu hijo le haces ver o no Disney, o sea, digo Disney por un ejemplo porque es el más grande, pero todas las películas, todo tienen un mensaje detrás. Y yo veo que pasan como en todas las grandes productoras, todos los grandes medios. ¿Qué, vos te topaste con eso? ¿Lo pudiste ver? ¿O es algo que no te importa? No, bueno, en el 2018, que fue como esa gran oleada de todo lo que es el feminismo así radical, el wokismo, la ideología de género, era una moda que estaba impregnando todas las producciones. Y sí, a mí la verdad que sí, me parecía algo que no me da ninguna satisfacción estar apuntando esas cosas y todo el mundo estaba yendo para ese lado. Sí, yo creo que cuando el arte trata de ser una bajada de línea o una cosa ideológica, se pervierte. A menos que seas directamente más sincero y digas, bueno, yo estoy haciendo un arte que es político y quiero como explícitamente difundir mis ideas, pero sí, yo creo que es algo como negativo y sobre todo si va en detrimento de una buena historia, digamos, que es lo que realmente es lo edificante de poder estar mirando cine o mirando cualquier clase de narración. Claro. Me decías que tus comienzos ideológicos ya vienen de una cuestión familiar, Sí. ¿no? Pero ¿cómo te fuiste sumando a esta movida liberal que hoy es lo que es? Bueno, no, yo siempre participaba de fundaciones, iba a conferencias, iba a charlas, trataba de ayudar con lo que podía, obviamente no estaba comprometido a full time o full life como estoy ahora, pero yo participaba de todos esos ámbitos. Y la realidad es que Milei no solamente revolucionó la Argentina, revolucionó el liberalismo mismo. Y su llegada al escenario de la discusión de las ideas implicó un cimbronazo para todos los círculos liberales que no estaban acostumbrados o muchos no aprobaban las famosas formas de Milei. Todo eso provocó, digamos, toda una convulsión interna dentro del liberalismo, porque él era el más carismático, el mejor comunicador, pero tenía una serie de formas y modos que eran muy polémicos y causaban un debate interno muy fuerte. Al mismo tiempo, también hay un debate muy importante y muy grande en cómo el liberalismo tiene que ganar. ¿Qué tiene que hacer el liberalismo para ganar? ¿Podemos seguir haciendo siempre lo mismo y quedarnos adentro de la fundación y nunca tener ningún éxito electoral? Entonces eso implicó una evolución y un reordenamiento y un repensar un montón de ideas, digamos, dentro
de lo que era el liberalismo. Y bueno, y cómo me contacto, cómo me sumo al movimiento que encabeza Milei. Básicamente es fundamental el tema de la cuarentena, ¿no? Esa restricción tremenda a la libertad. Ahí es cuando pego, como te dije, el segundo volantazo, porque digo, ante esta situación tan extrema, tan crítica, me quiero comprometer a pelear por la libertad. Y bueno, así fue como empecé yendo a las marchas, a filmar y viendo que podía aportar. ¿Qué hace la justicia con esta cantidad de manifestantes que no solamente se pusieron en riesgo a sí mismos, a sí mismas, sino a la sociedad toda? Te podés enfrentar a 15 días a 1 año de prisión por desobedecer una decisión del Poder Ejecutivo, un decreto. Hasta que una persona muy amiga de Milei me dice, te lo tengo que presentar a Javier Milei para que hagas algo con él. Y así fue que le propuse, él estaba a punto de publicar un libro llamado Pandenomics, le propuse hacer una presentación cinematográfica de ese libro en forma como de documental, como de entrevista, con producción más cinematográfica. Le encantó la idea y bueno, y ese fue el comienzo de la relación con ese proyecto y la verdad que fue un éxito en su momento. Fuimos los únicos en el 2020 en estrenar una película, digamos, con público, porque estaba todo prohibido. En ese momento Javier todavía no estaba metido en la política, así que todo era por el ideal, por promover las ideas, por luchar por la libertad de manera así muy romántica, muy pura, y fue una época hermosa. Pero después empezó la lucha real por el poder, porque un liberal tiene que buscar el poder para después reducirlo, ¿no? Esto lo dice Milei un montón. Lo ha dicho un montón a lo largo de toda su carrera. El clic fue la cuarentena, básicamente para... Exactamente. Fuerte, digamos, porque como decís, pleno encierro. Sí. Ustedes ahí luchando. Hay que ponerse un poco en el contexto de esa época del 2020, que, digamos, hacer lo que se estaba haciendo era un desafío enorme al estatus, hacia un desafío gigante a la presión mediática y el discurso mediático y la fuerza del Estado y la fuerza de la comunicación de los medios tradicionales. Era como de repente enfrentarse a algo muy fuerte en ese momento. Sí. Antes de la película está la campaña del 2021. En base a filmar toda esa campaña, filmar todos los actos, las recorridas, haber hecho los spots, eso se usaba para spots en el día a día de la campaña, pero después quedó un gran archivo de material crudo que fue el que se usó para hacer la película. ¿Por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Pero ya no podría, digamos, dar un paso atrás. Pero es que no puedo. Antes de que todo esto arranque, el liberalismo era mala palabra. Gracias a todos los que me están acompañando en esta gesta. ¿De la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Y comprarte para qué? Para correrme, para no estar. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escucharlos! Entonces es como que el trabajo estaba pensado para el día a día, pero también para el largo plazo, para algo más que trascienda un poco más el tiempo, ¿no? que la necesidad inmediata de las campañas. Ahí entra Plaza Holanda. Claro, o sea, Plaza Holanda es el lanzamiento. Es el primero, ¿no? Es el primer acto, digamos, el primer acto de campaña de Javier Milei como candidato. Obviamente él ya había hecho apariciones en otros lados, o sea, había hecho como actos políticos, si querés, recorriendo el país, por las plazas,
Pero claro, el lanzamiento de La Libertad Avanza como frente político, el lanzamiento de Javier Milei como candidato concreto a un cargo electivo, todo eso fue Plaza Holanda, fue como el acto fundacional. Claro. Hay una anécdota que cuenta Karina Milei que habían llamado a los medios, todavía no apareció nadie. Totalmente, o sea, fue un acto que quisieron silenciar, quisieron que no se vea, quisieron tapar, sobre todo porque nadie estaba siguiendo con actos de esta naturaleza, o sea, convocar masivamente a la gente, un acto que se llenó de jóvenes, se llenó de esta nueva fuerza que es la que está cambiando la Argentina. Pero bueno, ¿cómo pudimos superar esa barrera de silencio? Fue con el poder de los celulares y con el poder de las redes. O sea, la gente empezó a filmar lo que estaba pasando y cargarlo a las redes y comentarlo y viralizando. Y ahí puedes ver un poco el embrión de lo que va a ser el estilo de campaña de Libertad Avanza. De ahí hasta la presidencia. Es gente común filmando, subiendo materiales a redes, movilizando, comentando, viralizando. Ese fue nuestro estilo con el cual nos hicimos ver en todo el país y bueno, finalmente nos dejó donde estamos ahora. No, pero de hecho, aparte, muchos políticos quisieron copiar eso y eran un fiasco total, tenían extras por todos lados. Exactamente. O sea, nosotros habíamos llamado a los medios para que lo cubran y no vino ni un medio a cubrirlo. ¿Por qué? Porque lo querían invisibilizar. Nosotros, al tener vedado ese acceso a los medios de difusión tradicionales, nos hizo expertos en lo único que teníamos disponible, que eran las redes sociales. Bueno, y y es creatividad también, ¿no? Porque sí, por supuesto, de un montón de gente, puro. Y especialmente de Javier y Karina Milei, que entienden perfecto esto. Claro. Y después de eso ya vienen los dos de Lezama. Claro, en esa campaña. Potentes también. Sí. O sea, el acto de Parque Lezama es el que cierra la campaña justo antes de las PASO. Y el segundo acto de Parque Lezama es el que cierra para la elección general y definitiva de las legislativas. Fueron dos actos, importantísimos que configuraron muchísimo la personalidad, digamos, de este espacio político. Es un espacio político con gente de todos los orígenes de vida, o sea, podés ser una persona que la está luchando, una persona más acomodada, una persona, puede ser una persona intelectual, puede ser un trabajador más del trabajo físico, o sea, la verdad que es muy diverso todo el espectro humano que compone La Libertad Avanza, es completamente diverso y eso se veía en nuestros actos, había gente de toda clase, porque lo que nos une es la libertad, o sea, eso es el factor unificante. Lo que más recuerdo del primer acto de Parque Lezama fue que estaba todo en contra. Fue todo un calvario conseguir la aprobación y cuando estábamos montando el escenario vino la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a querer clausurar el evento porque dicen, no, bueno, ustedes tienen teníamos habilitación para luces, esto, pero sin sonido. Siempre recuerdo, miro así, bueno, y estaba viendo, hoy te lo tengo que decir, hablé varias veces la película, los recorridos. O sea, todo ese bagaje que hicieron, salir a la calle, que primero eran 5 o 10 y después directamente, o sea, tanta gente que había, donde iban los recibían bien, se ve a Javier que entra en locales que están laburando, pintando techo, la gente lo saluda. No sé si era un albañil, hablando de cosas técnicas que solo Milei pudo lograr que lo aprendamos el común de la gente. Sí. ¿Dónde están parados hoy en cuanto a esa batalla cultural? O sea, porque hoy son gobiernos, ¿no? Entonces como que ya uno se pone en otro lugar, pero ¿dónde quedó todo eso? ¿Todavía está presente? ¿Sí está en el espíritu? Está recontra presente porque cada vez que Javier Milei pisa la calle es de nuevo una suerte de abrazo de la gente, o sea, tanto en los aeropuertos como cuando va a un teatro, como cuando va a haber alguna función de algo, o sea, cada vez que vuelve a ser como el ciudadano común, porque está yendo por los ámbitos que pasa toda la gente, de nuevo se llena de gente todo el tiempo, entonces, no, creo que eso sigue recontra vigente y también se ve mucho en el apoyo de las redes sociales, que se mantiene intacto o creciendo, así que no, eso está recontra presente. ¿Y cómo fue ese recorrido? Porque eso era un día a día terrible, eso era así, que era todos los días encontrarse con más gente, con algo nuevo. Los políticos que podían recorrer la calle y recibir ese tipo de afecto, porque los demás políticos o los insultaban o los agredían. Y Javier, era cercano, era uno más, estaba con la gente y sí, como eso de tener la fe de que uno va a crecer de a poco, que por ahí cuando arrancas son pocos, pero vas a crecer.
hasta el punto que se volvía ya incontrolable y tuvimos que empezar a que Javier se suba arriba de una camioneta, porque si no era como que ya la gente lo aplastaba. Entonces, sí, era esa fe en que la cosa iba a ir incrementándose exponencialmente. Realmente el documental, cuando lo veo un par de veces y hay mucha data, el operativo de la casta para que Milei no pueda presentarse, Bueno, el robo de sellos. Eso es como una gran falencia de la democracia argentina. Digamos que es toda una lucha, digamos, de aparatos para tratar de, mediante jugar, digamos, con todas las trampas del sistema para dejarte afuera una elección, porque no puedes tener, digamos, un partido que pueda candidatear legalmente tu candidatura. O sea, es como que hay todo un andamiaje jurídico que está armado para que a los outsiders les sea casi imposible entrar y casi imposible participar. Y bueno, con gran habilidad y gracias a la popularidad enorme de Milei, que se traducía en afiliaciones y conseguir avales y todo eso, se pudo sortear eso, pero es toda una tarea administrativa y burocrática para poder presentarse que es engorrosísima. Terrible. Y está hecho para que la gente que es outsider no pueda participar activamente. Nuestros contrincantes, nuestros enemigos, compraban gente para que Javier no pueda tener un vehículo disponible y así un montonazo de engorrosidades que son propias de una democracia que está muy mal estructurada, ¿no? Pero bueno, eran las reglas con las que tocaban jugar. En esta parte entra el enemigo público número 1 de Milei, que es Larreta. Y sí, ¿Quién es Larreta? Bueno, fue un rival nuestro en la contienda electoral que mediante un despliegue de sus recursos lograba que mucha gente opere o declare en contra de Milei, no por ahí por una convicción de una manera sincera, sino por intereses, digamos, de otro tipo, de que no es el debate democrático sincero. Así que bueno, una persona, muy poderosa, con un montón de recursos, que trató de usar todas las herramientas que tenía a mano para que Milei no llegue a presidente, pero bueno, pero fracasó. Fracasó totalmente. Y que además es como que, así como tenía una cantidad de recursos impresionante. Pero los recursos eran del Estado. La realidad, sí, no sé, o sea, tampoco... Esa opinión, eso lo digo yo, no lo dices. Sí. Bueno, no, hay cosas que sí, que son probadamente del Estado. Sí. O sea, que es... Sí. Él usaba las publicidades oficiales donde aparecía su cara, su voz. Totalmente. Donde se confunde el gobernante con el partido, con la elección, donde está todo confundido. Y después la verdad que su equipo de comunicación, un desastre. O sea, porque lo hacía quedar mal, le hacía dar cringe. Publicidades que se notaba que había mucho presupuesto, pero no eran efectivas, no convencían a nadie. Un muy mal manejo de su campaña. En cambio, no sé, nosotros con poquísimos recursos, con 2 mangos, me parece que, o sea, como que la vimos mejor, ¿no? Como que entendimos mejor de qué se trataba, cómo llegar a la gente, qué era lo que querían los argentinos, cómo poder hacer una campaña, cómo promocionar un candidato, lo vimos mucho mejor que los equipos de ellos. Y la distancia que hay entre ellos y la gente es una cosa enorme. Hablabas con alguien que realmente no sabe lo que le está pasando, o sea, como en una burbuja total, digamos. Una persona que lo rodean 20 personas y que si enseguida vos estás hablando con la persona y decís algo, ¡pum!, se te meten adelante, o sea, realmente alejado de la realidad. El rol de Karina. ¿Karina tiene el don del jefe? 100%. O sea, ella es la capitana del buque, que es La Libertad Avanza. O sea, y bueno, y lo hace como una capitana de guerra y nada, tiene una gran intuición, un gran sentido común, que es el menos común de los sentidos, como se dice, y sí, o sea, el líder fundamental de todo esto. O sea, el pilar de todo esto, la columna vertebral. ¿Y en algún momento no pensaste, esto es demasiado, esto es imposible? Nunca. O sea, nunca ni dudaste de tirar la toalla, nunca. Nunca. No vamos a abandonar y por más que nos hagan lo que nos hagan, no vamos a bajar los brazos. En el film me llamó la atención que aparece el arte de la guerra,
aparecen varias cositas ahí. ¿Eso Totalmente. Bueno, ¿son me encanta que cosas hayas tuyas detectado... o son...? Sí, no. No, Sí. me encanta que hayas detectado ese detalle. Sí. Sí, son más cosas mías. Durante muchos años siempre me gustó leer de estrategia, de manera... estrategia militar, estrategia política, estrategia comercial. O sea, el pensamiento estratégico, la forma de pensar estratégica me parece algo fascinante y lo estudié de manera autodidacta durante muchos años y bueno, creo que lo apliqué a mi trabajo audiovisual, entonces para que el trabajo audiovisual mío sea estratégico. O sea, Claro. y eso... Y también, bueno, la columna, o sea, el corazón de la estrategia es la relación entre los medios y los objetivos. O sea, vos tenés un objetivo, con qué medios contás, cómo lo vas a usar para llegar al objetivo. Para llegar. Esa es como el meollo de la estrategia. Claro. Y entonces nosotros teníamos medios muy limitados, entonces vos, cuanto menos medios tenés, más estratégico tenés que ser. Si vos tenés un ejército enorme, blum, lo volcás sin demasiado plan sobre el otro. Cuando sos algo más chiquitito, tenés que ser muy estratégico, muy táctico para ir acertando, ¿no? En todos los lugares correctos para llegar al objetivo que es la victoria, ¿no? En este caso, victoria electoral. Está el arte de la guerra, que esto es lo que decís, pero también está Rocky, que va al frente, está William Wallace, que Exacto. también, o sea, con los cojones bien puestos, o sea, no solamente la estrategia, sino que también necesitaba valor, necesitaba un montón de cosas para ir para adelante, ¿no? El Eso valor, el coraje es fundamental. Y en esto, el convencimiento. Sí, el convencimiento. Y en esto nadie supera a Javier y a Karina, ¿no? O sea, eso es lo más corajudo, lo con más convencimiento. Y Sí, es sí. importantísimo para esta pelea tan desigual, donde vos te enfrentabas contra aparatos gigantes, siniestros. Si no tenés coraje es imposible. Justamente Karina dice, si nos metemos o nos metemos o nos tenemos que ir del país, dijo ella. Sí, o sea, fue un gran quemar las naves de parte de mucha gente. Mira, la verdad la política es una basura, pero cuando nos metimos dijimos, esto no va a ser fácil. Me dice, no, el problema es que como no tenés nada malo, te lo van a inventar. ¿Sabés lo que es el Deep State o el cabal en Europa? No, sí, por supuesto. Estoy muy al tanto de la... ¿Y la casta es eso? De la discusión. ¿La casta argentina es el Deep State de Estados Unidos, por ejemplo? Y sí, o sea, puede haber mucho paralelismo con esos conceptos. O sea, en Estados Unidos el Deep State, ¿qué son? Son como el funcionariado permanente, más oculto del Estado, que está siempre más allá del gobierno de turno, como los poderes permanentes, ¿no? Que están ahí. Y que juegan sucio. Sí, bueno, es parte por ahí de su metodología. Y sí, hay un paralelismo entre eso, la casta. ¿Cuál fue el otro que me dijiste? No. Y en Europa creo que le dicen el cabal. Okay, como lo que abarca todo, ¿no? Nunca lo había escuchado. Pero creo que es lo mismo, ¿no? Como el estado profundo ese que es muy difícil de barrer. Son estructuras montadas con el financiamiento de casi siempre de los ingresos públicos, que están ahí enquistados adentro, boicoteando toda posibilidad de cambio y defendiendo intereses. Digamos, son en el fondo poderes antidemocráticos, porque es como que más allá de las elecciones ellos están ahí y operan a favor de sus intereses, ¿no? Que no son los intereses que deberían ser los únicos, deberían ser los de los ciudadanos, ¿no? Totalmente. ¿Qué opinas de la Agenda 2030? Bueno, la llamada Agenda 2030, esta agenda, digamos que también se la llama globalista, que es una agenda de un montón de principios en un montón de áreas, tanto económica como la llamada medioambiental, llamado cultural, en lo que es la sexualidad, digamos, es un montón de cosas que... Sí, muchas cosas que abarcan, ¿no? Claro, o sea, yo creo que, o sea, estoy totalmente en contra de la Agenda 2030, o sea, de cualquier agenda que se quiera imponer sobre la libertad de cada pueblo para autodeterminarse, ¿no? Porque lo fundamental de la Agenda 2030 es que quiere entrar en los países y cambiar la cultura, digamos, de cada país. Y en lo que es Occidente es la cultura de base, regrambre, raíz judeocristiana. Cambiar un montón de esos valores para un proyecto, digamos, más que implica coartar las soberanías nacionales en forma de un gobierno de característica más global, o se toman decisiones más de tipo global, pero
en pos de una visión del ser humano, una antropología que es contraria a la que yo considero más verdadera o más correcta, que es la antropología tradicional de Occidente. O sea, es una antropología que la fuimos comprendiendo primero arrancando en Grecia, pasando por Roma, pasando por Jerusalén, y después por los grandes centros de civilización y libertad de Occidente, ¿no? Hay un libro que te lo voy a pasar, se llama Cómo el espectro comunista o cómo el demonio comunista rige nuestro mundo. Sí. Y ahí explica que como Occidente el comunismo ya no lo quiere por lo violento que es, sí, crean esto para meterse. ¿Vos creés que viene del comunismo internacional? Yo creo que como que en el corazón del hombre, porque nos atraviesa a todos. O sea, acá el bien y el mal no es que yo soy el bueno, otro es el malo. O sea, el bien y el mal atraviesa el corazón de cada ser humano. Hay un impulso por querer ser dioses. Ese impulso está en el marxismo. La idea de crear un paraíso acá en la tierra, de que el hombre puede ser completamente reformado, se puede crear un hombre nuevo, que se puede ordenar la sociedad en base al capricho o la idea, digamos, que surge del intelecto por solo el intelecto. O sea, ese impulso de querer controlar al otro, querer regir la sociedad de manera así como las personas son como títeres o como insectos para ser manipulados. Hay un impulso por la imposición al otro que estaba muy fuerte en el comunismo, y cuando el comunismo fracasa, bueno, eso después se canaliza en otras formas, en nuevas variantes, nuevas corrientes, pero que en el fondo está ese impulso. Y también, bueno, en el caso del comunismo hay un odio, digamos, hacia determinado tipo de persona, que yo en ese momento estaba por ahí el odio al burgués, al capitalista que lograba con su inversión crear riqueza. Al terrateniente. Claro, y eso después se va traduciendo en un odio, no sé, al hombre de masculinidad más tradicional, heterosexual. Sí, algo tan básico. Claro, hay como... hay mucho del impulso del rencor, de la envidia, del impulso de sentirse impotente porque el otro con su libertad está llevando una vida de determinada manera y el otro no aprueba y lo quiere controlar. Entonces, sí, o sea, son como un cáncer de la humanidad que cuando hace metástasis se va desperdigando de un montón de maneras. Sí, exactamente. Y vos hablás de lo demoníaco o el demonio. Este libro se llama... En realidad es un libro en chino, que sale en chino, que se traduce, y la traducción literal del chino al castellano es cómo el demonio comunista rige nuestro mundo. No, haciendo un comentario desprovisto de cualquier tipo de comentario de tipo religioso, digamos, lo esencial de lo demoníaco, de nuevo, te lo voy a hablar más no de un punto de vista religioso. Es una rebelión contra la naturaleza humana. Totalmente. Una rebelión contra lo que existe, contra la realidad. Entonces, por eso esa caracterización es acertada, y olvidémonos de cualquier caso de misticismo o religión, sino que tiene que ver con rebelarse contra lo que somos como seres humanos. La creación, ¿no? ¿Sos creyente? Sí, soy creyente. La fuerza del cielo, o sea, está muy ligado, digamos, todo lo que ha ocurrido con Libertad Avanza, con Milei, con todo lo que rodeó Milei, está muy ligado a lo divino, a la creencia. ¿Sentís que existe todo eso? Yo soy creyente, pero también creo en la libertad y en el esfuerzo individual de las personas. Es un tema bastante complejo, o sea, pero no soy tan creyente de que Dios favoreció especialmente a tal o cual, pero yo creo que sí tenemos como un deber de hacer las cosas bien. Y eso es un bien en sí mismo, ganes o pierdas. Nosotros ganamos, pero podemos haber perdido. Totalmente. Igualmente teníamos que comportarnos de la misma manera. Entonces, por un lado, agradeces
haber ganado, y Seguro. gracias, pero es complejo el tema. Totalmente. De la Pero bueno, te lo quería preguntar, ¿viste? Sí, Porque sí. está bueno. No, digamos. igualmente, o sea, no puedo, digamos, yo tengo una cierta humildad intelectual de que tampoco, no sé si estoy 100% en lo correcto. Claro. Uno ve algunas cosas ahí de Parravicini y uno se impresiona y dice, pero en ese tema prefiero por ahí dejarlo un poco al misterio, ¿no? Totalmente. Se entiende. No puedo decir ni sí ni no. No, se entiende perfectamente. En lo que haces en referencia a lo de la fuerza del cielo, Sí. yo lo interpreto de la siguiente manera. Yo lo interpreto que más importante que la cantidad de personas, la cantidad de recursos, es el grado de tu convicción, de tu compromiso. Yo lo entiendo más de esa manera, por una manera un poco más terrenal. O sea, la fuerza del cielo es que vos estás ajustándote de manera como ética, ¿no? a un compromiso que es ético y de ahí viene tu fuerza. Tu fuerza de tu convicción, tu fuerza de que sentís que estás peleando por una buena causa, que decís la verdad y la verdad tiene valor y la verdad impacta. Y la verdad que si nosotros nos faltaban todos los recursos, pero estábamos diciendo algo que todos los argentinos, o una gran parte de los argentinos sentían. Entonces eso es una verdad. Porque todos sentían que estábamos yendo por el mal, que el país iba por el mal camino, todos sentían que era verdad la existencia de una casta, digamos, un grupo que parasita al Estado en beneficio propio en vez de en beneficio de la gente. Entonces teníamos el poder de decir la verdad. Eso para mí es la fuerza del cielo. Yo interpreto de una manera más metafórica y más psicológica y un poco más terrenal. Hay algo que en el documental me llamó la atención. ¿Por qué la casta o el establishment le tiene miedo a la libertad? Porque significa que hay menos cosas bajo su control, menos cosas bajo su dirección. Significa que hay menos recursos, o sea, se cobran menos impuestos, ellos tienen menos recursos para dirigirlos a sus intereses y los recursos están más en manos de la gente. Van desmedro del nivel de vida que se dan, que no tiene correlación con lo que están ofreciendo realmente a la sociedad. Es eso. Son egoístas, ¿eh? Claro, en el fondo, o sea, así como critican al liberalismo como una supuesta, que yo no creo que sea, una supuesta ideología egoísta, en el fondo sí hay un gran egoísmo en eso de querer tener en el control de uno la mayor cantidad de recursos y de poder de decisión en una sociedad. Justo estamos en el momento que Mondino viajó a China. ¿Qué opinión tenés de un régimen como ese? Porque podemos hablar del cubano, podemos hablar de Venezuela. Yo creo, en modo personal, que el régimen comunista chino es lo peor que le puede haber pasado a la humanidad, más que el soviético. Yo me baso en una visión del mundo realista y como no utopista. No creo que nunca esta tierra sea el paraíso. Pero sí, o sea, sí deseo, anhelo, me gustaría la libertad de todo individuo. Y claramente en algunos países, China es un ejemplo, pero también acá en Argentina, por ejemplo, en otros aspectos, donde hay una libertad muy limitada, muy coartada o por ahí no existente. Es por ese motivo que yo creo que siempre Argentina debería estar alineado a los países occidentales porque son los más libres. El día que China sea libre estaremos en ese ordenamiento geopolítico, estaremos como hermanados en ese sentido. Dicho esto, me parece que si es bueno para el progreso del país que individuos puedan comerciar con China, no está mal. Pero obviamente, y yo creo que quizá ese comercio impulsa las ideas de libertad en China. Porque a medida que en China vaya creciendo una clase empresaria, una clase industrial, una clase comercial, esas personas por ahí empiezan a adquirir anhelos o sueños de libertad y eso puede provocar cambios políticos, digamos, por las demandas que hacen las personas a medida que se desarrollan económicamente, van a querer empezar a desarrollarse también en el ámbito de los derechos civiles, derechos políticos. Entonces, me parece que esa debería ser la postura y estoy seguro que también es la postura que comparte la mayoría del espacio. Los chinos, impresionante cómo conocen a Milei
Y las Bueno, búsquedas... espectacular. Impresionante. Me llamó la atención, por eso te lo pregunté también. Allá usan el Douyin, se llama, que es el TikTok. Sí. Y las búsquedas son... la mayor búsqueda hoy es Milei, ¿viste? Allá se me dicen Milei. Es impresionante. Desde las PASO, que hice un video en las redes chinas, en la opinión pública del gigante asiático se veía como imposible que gane e incluso había muchas voces de dudas de la capacidad del presidente de gobernar. Todo esto cambió después del balotaje. Miren mis mensajes privados. Todos preguntando por Milei o Milei, como se dice en chino. Desde entonces uno se puede meter en las redes sociales chinas, buscar Milei y le aparecen cientos de videos hablando del líder libertario. Bueno, para mí no me equivoco y no me quedo corto si digo que hoy Milei es la persona que más simboliza la libertad en todo el mundo. En todo el mundo. Milei es el mayor exponente de la libertad mundial en este momento. O sea, sin duda. Hay líderes muy importantes y muy positivos, pero en lo que se refiere al concepto de libertad, o sea, en ese concepto, en esa vertiente de la discusión política, de las ideas políticas, yo creo que Milei es lo máximo. Y si Milei, como ya lo está haciendo en otros países, inspira a las personas para que las sociedades haya una mayor libertad, si también eso pasa en China, sensacional. Hay una canción que dice comunismo, libertad, ¿cómo es? Cantámela así, me la queda grabada. Esa canción se inventó, se pergeñó acá. La mayor parte de la letra la inventó, si mal no recuerdo, pero estoy casi seguro que estoy en lo correcto, Mariano Pérez, el que dirige Breakpoint. Sí. Nosotros hicimos una juntada acá, en esta casa, de mucha militancia. Se practicaron, presentaron, propusieron un montón de canciones y la de Mariano fue la más potente. Me acuerdo que se cambiaron entre todos alguna que otra palabrita, pero básicamente fue la idea de él. Y bueno, y así quedó y fue me acuerdo en el 2021, un canto muy fuerte. Muy buena, sí, muy buena. Entonces podemos decir que Oría la vio. No me quiero arrogar eso. Yo prefiero decir, porque me parece que es lo que realmente pasó, yo iba a luchar por esto, no vaya mal o bien. O sea, yo como que no dije, olvídate, me iba a ser presidente. O sea, en ese sentido no puedo decir, no, la vi. Yo sí puedo decir que me rompí el alma, di todo, para que esto sea lo más exitoso posible, pero no me importaba el resultado. Si ganábamos, espectacular. Y si perdíamos, habíamos dado la buena lucha y íbamos a obtener un montón de lecciones para seguir mejorando para el futuro. Por suerte, ganamos. Sí, la vimos en un montón de cosas. O sea, en un montón de cosas la vimos, pero tampoco me quiero... No me quiero autotitular una especie de predictor del futuro. Yo creo que lo que sí es, sí, me rompí el alma para que... Yo vi un montonazo de personas, para que esto tenga éxito. Vimos un montón de cosas, acertamos en un montón de cosas. Sigo sorprendido por lo que nos pasó. Y la verdad que bueno, volviendo un poco a la charla de antes, o sea, agradezco que todo esto se haya dado así. Es realmente increíble. Doy lo mejor de mí, soy estratégico, soy inteligente, actúo con astucia, soy bilardista, quiero ganar, soy competitivo. Desarrollo una determinación, desarrollo una capacidad para el coraje, pero después yo no sabía si íbamos a ganar, o sea, por ahí no ganábamos, pero bueno, por suerte ganamos. Y entonces, para mí, o sea, es por eso que no quiero decir como que la vi. Sí, por ahí vi un montón de cosas a nivel de lo que fue específicamente mi rol, más publicitario. Me parece que con muy pocos recursos encontré una forma de
de comunicar publicitariamente un candidato que funcionó, que sirvió, que nunca restó, que fue muy efectiva, y de esto uno puede mirar los analistas que hay, los opinadores que siempre han tenido una opinión muy buena del trabajo que se hizo en publicidad en La Libertad Avanza, rankeando los spots nuestros siempre entre los primeros o el primero, en las distintas tandas de spots que se van lanzando todos los partidos, siempre estábamos ahí en la punta, y todo con mucho menos recursos económicos de lo que tenían los demás. Pero por ahí teníamos otro tipo de recursos, que era habernos estado formando toda una vida en las ideas y en comprender a la sociedad y tratar de buscar comprender al ser humano, y bueno, cómo se puede, digamos, en esa competencia democrática por el poder, cómo poder conseguir ganar esa contienda. Me parece que esto recién comienza. Y el objetivo de La Libertad Avanza es que esto tenga una permanencia, una continuidad. Que siempre haya este grupo organizado de personas que son los que pelean por la libertad de la sociedad y la libertad del ciudadano argentino, del individuo argentino. Entonces, eso requiere empezar a formar un montón de instituciones y un montón de grupos y organizaciones que le den permanencia y continuidad a esto, porque bueno, eso es muy importante, que haya siempre en Argentina una fuerza, que es la fuerza que representa la libertad de los ciudadanos. Entonces, ese es ahora el trabajo en el que estamos tan empeñados. Bueno, y obviamente que le deseo a este gobierno todo el éxito, porque eso también va a ser muy importante para esta continuidad que te estoy hablando, y tengo mucha fe porque la calidad humana del elenco gobernante que rodea a Javier y Javier mismo es una calidad increíble que no se vio nunca en este país. O sea, realmente este gobierno es un sueño hecho realidad. A pesar de todas las dificultades, todas las trabas, se están haciendo las cosas bien. Y bueno, vamos a seguir trabajando, dejando todo, porque estamos dejando realmente todo en esto. Gracias, Santiago. Por favor, gracias a vos.